Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Cracovia. Hoy, como podéis ver, estamos en invierno. Hace bastante frío. Hoy vamos a explorar la ciudad de los reyes polacos, la capital anterior de Polonia. Desde mi punto de vista, la ciudad más importante de la historia de Polonia. Así que vamos. Bastantes turistas en Cracovia. No esperaba tanta gente con tanto frío, la verdad. Tengo que moverme rápido porque tengo 15 minutos para llegar a la Plaza Mayor de Cracovia, porque ahí a las 12 de la tarde tocan una melodía en la trompeta que se llama el Hejnał Mariacki. Lo tocan desde la Basílica de Santa María. Pues hace mucho que no lo escuché en vivo. Este edificio es un teatro. Muy bonito, ¿cierto? A ver, aquí podéis ver. Muy bonito. Es que hoy en día Varsovia es la capital de Polonia, pero lo que pasó en Varsovia es que los alemanes destruyeron casi toda la ciudad, o sea, Varsovia, en la Segunda Guerra, y Cracovia no sufrió ningún daño. Así que Varsovia fue completamente reconstruida. Estos son los viejos muros de la ciudad, pero como la ciudad obviamente creció tanto, pues ya es una cosa turística ahora. Estoy al camino a la plaza mayor más grande de toda la Europa. Nos faltan unos 7 minutos y de esa torre que podéis ver, un hombre va a tocar en la trompeta esa melodía que os dije. Este lugar se llama Sukielnice. Es un antiguo mercado. Ahora también sirve como mercado, pero es un mercado para los turistas. Wysokości chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dzięki się na powietrznej muzyce. Ahora vamos a ver, escuchar el Hejnał Mariacki. Un hombre va a aparecer en esa torre y vamos a escuchar. A ver. Aquí está. Repasé.
No sé si habéis escuchado algo porque hay tanto ruido. Ahorita vamos a ver un poco la Plaza Mayor y después vamos a dirigirnos hacia el Castillo de los Reyes. La ropa tradicional, joyería. Hay un concierto, algo así. Estamos en el camino hacia Wawel, el castillo más importante de Polonia. Es un lugar muy importante, es como la perla de Polonia, como algo que identifica a los polacos, no une a los polacos, pero es como un punto referente, como un punto clave de la historia de Polonia, un monumento histórico. Como podéis ver, otra iglesia. Los libros baratos. Una iglesia más. Aquí está el Castillo de los Reyes. Podéis ver los hombres tocando los instrumentos en la ropa tradicional. Estamos yendo por el mismo camino donde entraban los reyes. La entrada es gratis, pero si queréis entrar dentro del castillo ya hay que pagar. Miren esa cúpula amarilla detrás de mí. Eso es de oro. Polonia en el año 1569 llega a su punto muy importante de la historia cuando el reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania crea un país, una unión, y se convierte en un verdadero imperio, un país muy grande. Dicen que era el país más grande de Europa, con un ejército verdaderamente poderoso. Y no estoy diciendo porque soy polaco, sino que en esos tiempos todos temían al ejército polaco. Y para daros un ejemplo, Polonia al principio del siglo XVII conquista a Moscú. Vamos a ver cómo es la vista desde ese sitio. Estamos encima de una montañita, también hay un río, así que es más fácil defenderse. Aquí está escrito algo en latino: si Dios no viscum is.
Antes de entrar os voy a contar una historia. Es que cuando comenzó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, llegaron los nazis aquí y aquí fue la capital de los nuevos terrenos conquistados. Los nazis odiaban a los polacos, los judíos obviamente. Como decían, querían deshacerse de los bárbaros polacos. Pero ellos verdaderamente amaron a Cracovia, a esta ciudad. Y aquí en este castillo fue su oficina, digamos. Aquí estaba el jefe de los territorios conquistados, el amigo de Adolfo Hitler, Hans Frank. Él vivía aquí, en ese castillo. Cuando los soldados soviéticos ya ganaban la guerra, o sea, iban desde el este hacia Berlín, la leyenda dice que toda la ciudad, Cracovia, estaba puesto aquí el dinámito en toda la ciudad. Y los alemanes no querían que los rusos tuvieran esa ventaja de llegar a una ciudad no destruida, así que querían destruir toda la ciudad. Pero a la última hora los nazis dijeron que no, que una ciudad tan bella no se puede destruir. Así que podemos ver hoy en día Cracovia en su forma original. Bueno, estos fueron los apartamentos de los reyes. No tengo ni idea en cuál de esas habitaciones vivía el rey. Ahora vamos a entrar a la catedral. Vamos a ver las tumbas de los reyes. Pues también es la iglesia, funciona como una iglesia normal. Después vamos a subir la torre para ver la campana de Sigismundo. Y dicen que tocar esa campana trae la suerte. To pani ma taką mapkę. To jest lepiej. Es muy bonita la iglesia, ¿verdad? La arquitectura, todos los ornamentos, pues muy bonitos. Esta es la tumba del rey, está ahí dentro. Ahora vamos a ver la campana de Sigismundo. Dicen que tocar la campana trae la suerte, pues vamos a subir la torre por una ruta antigua.
Ahora vamos a ver las tumbas debajo de la iglesia. Amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.